Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema muy peculiar. No vamos a seguir con esta lista de los 50 libros que más me han gustado, que ya tenemos más o menos 16. Y hoy vamos a hablar sobre qué leí durante el mes de mayo, que fue pues, un mes relativamente interesante en el torno de las lecturas. Y pues afortunada o desafortunadamente, bueno, creo que afortunadamente, pues decidí dedicarle todo el mes, en parte, por lo menos más del 80% de lo que leí estuvo ligado con literatura portuguesa, porque era algo que no conocía del todo y siempre está chido como planear lo que vas a leer. Pues tiene un lado como relativamente divertido. Pero bueno, aquí están. Todo esto fue lo que me leí durante el mes de mayo y pues estuvo relativamente bien. Eh, Vamos a comenzar con esta joyita. No es de literatura portuguesa, pero pues sí la leí en este mes. Se llama La Perla de John Steinbeck. Es una cosa que se lee básicamente en 24 horas. No tiene mayor ciencia. Pero como todos sabemos, John Steinbeck es un premio Nobel norteamericano, obtuvo el premio en 1962 y la novela es una novela súper peculiar. Todos sabemos que John Steinbeck siempre tiene un lado muy social, siempre tiene esta peculiaridad muy extraña de pensar siempre en la injusticia del mundo, que es muy, muy interesante eso. Y esta novela que leí en este mes, pues básicamente se centra en el hecho de que un pescador en Nayarit, porque la novela está eh, ambientada en México, prácticamente en el Pacífico, pues encuentra una perla que le da la posibilidad de vivir medianamente bien, de volverse prácticamente millonario de un día a otro, como si obtuviera la lotería. Y debido a la ambición que hay en torno al pueblo y a la pues, falta de solidaridad que tiene con sus compañeros, al final se desarrollan una serie de desgracias muy peculiares, como si la perla, como ellos la mencionan, estuviera medianamente maldita y en lugar de que su vida se solucione y que empiece a vivir medianamente mejor. Él tiene un hijo que se llama Coyotito, o bueno, así le dice de cariño, y tiene la ilusión de que su hijo aprenda a leer y que tenga la posibilidad de tener un futuro mejor. Y pues no lo logra. Parece que la sociedad está en contra de los cambios sociales. Pareciera que la desgracia de una persona medianamente miserable lo va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Y pues nada, lo tenía ahí pendiente y me lo leí. Pues está medianamente bien. Hice una reseña en Goodreads y pues ahí si la quieren ver, creo que es un libro que pues, vale la pena. O sea, yo al final me lo leí en lo que esperaba que llegara algo que tenía como medianamente pendiente de los libros que compro en internet. Y después de un rato, pues me comencé con lo de la literatura portuguesa. Decidí leer tres autores, un autor del siglo XIX, un autor del siglo XX y un autor del siglo XXI. Y pues sí, fueron medianamente interesantes los resultados, porque del siglo XIX elegí a José María Exa de Queiroz con esta novela que se llama El Mandarín. Bueno, en realidad no es una novela, es como un cuento muy, muy largo que se llama El Mandarín. Y siempre tuve como mucho interés. Es el tercer libro de Exa Queiroz, que como todos sabemos es una figura emblemática de la literatura portuguesa. Es el tercer libro, es un libro de cuentos y es un libro muy, muy interesante porque, como todos sabemos, Exa Queiroz fue durante mucho tiempo agregado cultural de distintas embajadas. Vivió en Cuba, vivió en China, vivió en Francia, donde tuvo mucho contacto con la literatura naturalista, romántica y de realismo, y pues todo eso se deja ver. Hay una cosa muy interesante que empecé como a analizar, que me parece como relativamente bello, el hecho de que la figura de las colonias juega un papel importantísimo dentro de la literatura portuguesa. Hay un cuento aquí
bellísimo que habla sobre cómo desaparecen las colonias, porque todos sabemos que Portugal conquistó gran parte de África y en algún momento tuvo un encuentro violento con Inglaterra por pelearse Angola por un negocio relacionado con los diamantes y tiene un cuento que se llama La Catástrofe, que es bellísimo, más bello que El Mandarín, que es un cuento también muy, muy peculiar. Y entonces, pues ahí está. Vale la pena leerlo. Yo me interesé porque me gusta el autor, porque la biblioteca Borges, esta colección que está ahí. Borges decía que le gustaba mucho a su madre y que por herencia le había llegado medianamente. Del siglo XX releí más bien esta obra que se llama Ensayo sobre la ceguera, que afortunadamente hice una reseña sobre los libros porque es verdaderamente increíble. Esta obra particularmente se escribió el año en que José Saramago obtuvo el premio Nobel. Sabemos que tuvo un momento verdaderamente especial cuando escribió este libro, porque fueron 3 libros seguidos que marcaron la obra de Saramago. Escribió primero el Evangelio según Jesucristo, luego escribió Ensayo sobre la ceguera y al final escribió todos los nombres. Fueron 3 o 4 años que valieron muchísimo la pena analizar y pues es muy simple la historia. Un día de repente toda la población comienza a quedarse ciega, empieza a ver todo en blanco y la primera parte del libro se centra en que cierran a una infinidad de personas en una suerte de cuarentena y después de eso pues se vuelve todo un caos, empieza a perder todo sentido civilizatorio la comunidad porque pues, como están ciegos, empiezan a defecar por donde quieran, a orinar donde quieran, se empiezan a llenar de piojos, se acaba el agua, se descomponen los baños, luego los dejan salir en la segunda parte de la novela y la ciudad está prácticamente en la misma situación en que estaba el manicomio en donde están cuarentenados. Y entonces, pues vale mucho la pena. Esa es la obra del siglo XX que leí relacionada con Portugal. Y leí esta joya que se llama Jerusalén de Gonzalo M. Tavares, que tiene cierta cosa muy, muy extraña. Como les comentaba, Angola perteneció en algún momento a Portugal, incluso en Angola el idioma oficial es el portugués y sabemos que hay una migración constante tanto de portugueses a Angola como de angoleños a Portugal. Y Gonzalo M. Tavares no nació en Portugal, pero sus padres son portugueses. Él nació en Angola, de muy chico se lo llevaron a Portugal y pues es un autor realmente portugués por todo lo que hace y pues todo el mundo me había recomendado esta novela. La escribieron ya en el siglo XXI, es la novela portuguesa que leí del siglo XXI y está en editorial Almadía y es una novela muy muy extraña con una estructura muy peculiar porque se presenta una serie de personajes. Estos personajes tienen ciertas peculiaridades. Uno es un psiquiatra obsesionado con conocer el origen de la maldad. Después es la esposa que es esquizofrénica desde que se casa con el psiquiatra y es internada en un psiquiátrico y en ese psiquiátrico, por la misma enfermedad de la esquizofrenia, tiene sexo público en el manicomio con una persona. Esa persona pues la embaraza y deciden tener el hijo, deciden que el psiquiatra se va a hacer cargo del niño y hay como otro personaje extrañísimo que es una persona que viene de la guerra, que está muy obsesionado con la violencia y todos esos personajes a partir de una estructura medianamente extraña terminan encontrándose en una calle, no sabemos de qué ciudad es porque nunca menciona qué ciudad es, pero se encuentran a las 4 de la mañana después de que te enteras de toda la vida de lo que rodea a estos personajes
Y pues ahí está, se llama Jerusalén, no porque se desarrolla en la ciudad, sino por un salmo que creo que dice, si me olvidara de ti, Jerusalén, que se seque mi mano derecha. Y pues sí, es muy peculiar. Yo en algún momento al principio, que es muy enredada y muy complicada, estuve tentado a abandonarla, pero pues, ahí seguí. Y relativamente, o sea, sí es complicada, pero se lee relativamente bien. Aparte de ser complicada, no son tantas hojas. Yo la leí en 2 días. Fue relativamente rápido porque tiene como esta sensación de que entre que te gusta o no, y pues no hice reseña porque pues, no quería como recomendarles algo que a mí no me había gustado o que no me había conmovido del todo, pero pues siempre es medianamente interesante leer a un autor pues portugués, ¿no? O sea, en el sentido de que Portugal del siglo XXI, multiplemiado, de origen africano, y pues dije, bueno, pues hay que darle una oportunidad, todo el mundo me lo había recomendado. Y esta fue la última joya que leí, pero esto me llevé 2 meses, porque miren más o menos cuánto es, y volví a leer la Iliada. Tengo un club de lectura, y en ese club de lectura pues nos hemos dedicado a leer clásicos. Ahora empezamos con la Iliada, terminamos ya el libro, y pues yo me tardé 2 meses en leerlo, y ahí está. Es la primera obra occidental que se escribe en torno a la guerra de Troya. No hay un libro anterior, no existe. Y en teoría se debió de haber hecho en el siglo VIII, y afortunadamente a partir del siglo VI las versiones que corrían en torno a la tradición oral se lograron pasar al griego antiguo, porque originalmente estaba escrito en griego jónico, y es un texto bellísimo en que pues, prácticamente los dioses y los humanos interactúan en una guerra, toman parte de un lado y de otro. El personaje central es Aquiles, que tiene que volver a la guerra, y vuelve después de la muerte de su mejor amigo, que se llama Patroclo, y tiene un antagonista que se llama Héctor, que es un troyano, un guerrero ejemplar en todos los sentidos, y que siempre está como a un paso de obtener la gloria, y los mismos dioses o el destino de los dioses no se lo permiten. Y pues yo la he leído posiblemente 3 veces, vale mucho la pena. Si no quiere hacerlo solo, pues puede unirse a nuestro círculo de lectura. Por ahí voy a dejar los contactos. Ahora, dentro del mes de julio, vamos a comenzar a leer La Odisea, que es la segunda parte del libro, también escrita por Homero. Y pues nada, esto fue lo que me acompañó durante el mes de mayo. Estuvo medianamente bien, me tomé la libertad de leer 5 libros, y pues vamos a ver, ahora voy a leer, voy a hacer la peculiaridad de leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente nos vamos a centrar en la guerra de Stalingrado, a ver qué tal sale el experimento. Y pues nos vemos en el mes de julio para que yo les diga qué leí durante el mes de junio. Bueno, me gustaría que me dejaran su comentario, a ver qué piensan de lo que leí. ¿Ya habían leído algunos de estos autores? ¿Le gustan, no le gustan? ¿Qué piensa al entorno de la literatura portuguesa? Sabemos que hay muchísimas cosas, como Pessoa, que es todo un genio y que vale la pena leer. Y por otro lado, me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba; si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a domingo, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video.